Mi nombre es Joana Elizabeth Gordillo Salazar, soy estudiante del segundo ciclo de la carrera de Derecho. El siguiente tema a exponer es sobre la participación en democracia y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. Introducción. En el presente trabajo mencionaremos 3 momentos del proceso de institucionalización de la participación ciudadana en el Ecuador. Primero, en sus inicios en los años 90 con una frágil institucionalización en la esfera pública no estatal y en los gobiernos locales. En el periodo progresista, la institucionalización se expandió en el apartado estatal con una enorme normativa procedimental que derivó en la cooptación gubernamental. Por último, la transición del progresismo vinculada a la corrupción pública se profundizó la crisis institucional de la participación. Se explicará el propósito de institucionalización de la participación ciudadana en acción pública en el Ecuador, distinguiéndole del fenómeno social de la participación, que en cambio ocurrió en disímiles ámbitos y escalas de la sociedad civil en torno a la acción colectiva. Constituyen 2 procesos diferentes, aunque interrelacionados. El primero es de carácter político-institucional en el apartado del Estado, mientras que el segundo es el tipo organizativo y cultural de la sociedad, enlazados conforme al alcance de la democracia directa en el régimen político. Se busca institucionalizar la participación ciudadana asegurando transparencia en la gestión pública. También se trata de incorporar a la sociedad civil en las decisiones y acciones públicas, solapándoles a momentos institucionalización y acción participativa. La participación democrática y la organización del poder en la Constitución ecuatoriana se fundamentan en el principio de la soberanía popular, que reconoce a los ciudadanos como titulares del poder político, promueve la inclusión y la diversidad en la toma de decisiones a través de los diversos mecanismos de participación, fortaleciendo así la legitimidad institucional y la implementación de la democracia nacional. La metodología incorporada a lo largo de este trabajo de investigación se lleva a cabo utilizando investigación cualitativa, que es un método de investigación para comprender e interpretar fenómenos o situaciones desde un punto de vista subjetivo y contextualizado. Esta información se obtiene mediante la información profunda sobre el tema específico a realizar. A través de este estudio cualitativo utilizaremos un enfoque de indagación más amplio para comprender el estado de la participación cívica en la democracia, basada en la Constitución ecuatoriana, que facilitó la participación cívica ecuatoriana a principios de la década de 1990, pero fue débil en términos de institucionalización. En el periodo progresista se amplió la institucionalización de la esfera pública no gubernamental y la gobernabilidad local en el apartado estatal. Se adoptaron un gran número de normas de procedimiento, lo que condujo a la cooperación gubernamental. Finalmente, la crisis institucional de partición se profundiza en el progresismo asociado a la corrupción social. Marco teórico. La institucionalización de la partición en la acción pública. Dávila menciona que en las últimas décadas constantemente se ha aludido que la participación ciudadana adopta varios significados conforme al contexto y la cultura en la que se ejerce. Asignarle capacidades de contrapeso desde la sociedad civil para mejorar la gobernabilidad. En condiciones de pluralidad, deliberación y asociatividad, puede ampliar la esfera pública y lograr eficiencia y justicia en su acción cuando se incorpora en la gestión de las políticas públicas. Estas se consideran dimensiones institucionales de la participación ciudadana, pues los gobiernos centrales y descentralizados suelen apelar a ella en tanto la consideran como una operación políticamente correcta. La participación como hecho social. Hay quienes arguyen que adecuadamente asumida por el pueblo a los movimientos sociales, la participación tiene la virtualidad de contribuir a ampliar el derecho democrático hacia la emancipación social. La potencialidad de la participación se proyecta en un amplio arco que incluye dimensiones institucionales, ciudadanas y sociales, entramadas en la búsqueda, nada fácil, de coexistencias entre las democracias representativa y directa. La participación ciudadana en la toma de decisiones implica el proceso racional de elección de opciones extendido en el tiempo y el espacio. Esto es el ciclo de las políticas públicas e interviene en el diseño, financiamiento, ejecución y evaluación de estas.
Cada fase tiene distintos momentos, burocracias y camino que conllevan desafíos técnicos y políticos, dada su complejidad procedimental, afectada además por la tensión entre los recursos e influencia que los grupos de presión ejercen en las fases del ciclo de las políticas. De ahí entre mandato electoral de las autoridades gubernamentales y la prestación de bienes y servicio público mediante el juego político de autonomías decisionales que disminuye la certeza en los resultados esperados y que la participación ciudadana podría compensar. La participación en toma de decisiones públicas es desigual en alcance e intensidad. Participar en el diseño de las políticas, al menos en lo concerniente a la planeación, es factible a través de la planificación participativa apoyada en la deliberación, la planificación situacional y el diálogo de grupos en la medida en que se busca facilitar la influencia ciudadana en el establecimiento de horizontes programáticos comunes y los lineamientos estratégicos para lograrlos. Los inicios, frágil institucionalización en los gobiernos locales. La participación pública adquirió notoriedad a fines de los años 80. Esto ocurrió al inicio de una ola de desarrollo local impulsada por una combinación de tendencias como la renovación de los gobiernos seccionales, protagonizada por el movimiento indígena y fuerzas de izquierda, las iniciativas de convergencia democrática de la sociedad civil, la ayuda internacional que valoró como aliados a los municipios y los ensayos de servicios descentralizados en los proyectos sociales, todos promovidos por formas de participación social. La expansión, reforma estatal e institucionalización nacional. La Constitución de 2008, formulada en la Asamblea Constituyente con los aportes de la plural movilización nacional en respuesta a las crisis políticas que arrastraba el país, reformó el Estado como un garante de derechos y sacó a la participación del confinamiento local, convirtiéndola en el derecho ciudadano. La función de transparencia y control social emprendió la conformación de su tecnocracia con los fragmentos de las entidades públicas relegadas a la nueva función, en medio de fricciones entre estos consejeros respecto a su misión, estructura organizacional y acción pública, evidenciando afanes de clientela partidaria e inexperiencia en asuntos de participación ciudadana. El desgaste, corrupción y crisis institucional. El precursor movimiento anticorrupción, gestado en los estamentos altos de la sociedad civil, instituido como Comisión Cívica contra la Corrupción en la Constitución de 1998, fue reemplazado con la Constitución del 2008. En paralelo, desde la sociedad civil se formó la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción, que antecedió en las denuncias de abusos gubernamentales durante el progresismo. Participación y organización del poder. Participación en democracia. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Organización del poder. El modelo de organización del poder instituido en la Constitución actual puede ser designado como división de poderes. Esto, como decíamos, implica un esquema de frenos y contrapesos, es decir, relaciones entre las distintas funciones del Estado. Constitucionalismo ecuatoriano. El libro de Agustín Grijalva, que en la Corte Constitucional, por intermedio de su centro de estudios, presenta hoy al público, no habla precisamente de esa ilusión y de esta esperanza por un Ecuador distinto, aquel dibujado por la Constitución de 2008, donde el Estado tenga como finalidad de su accionar y límite último la eficacia de los derechos. Grijalva estudia la relación de derechos humanos y democracia y los retos del régimen constitucional en algunos temas importantes, todavía no resueltos a su modo de ver, no bien resueltos por los constituyentes de Montecristi: la relación del Estado y el modelo económico con la biodiversidad, los vacíos de la regulación constitucional y legal de la familia. Un estudio teórico, pero también un examen crítico de uno de los elementos básicos del nuevo modelo constitucional ecuatoriano: la justicia constitucional y sus principales retos, la correcta comprensión y alcance de interpretación constitucional y la evolución y nuevos desafíos de las garantías constitucionales.
Discusión bibliográfica. La discusión sobre los tipos de modelos de democracia en ocasiones no logra traducirse en mecanismos de participación ciudadana que efectivamente pueden ser aplicables a la realidad donde se desenvuelven los regímenes democráticos, más aún cuando se observa que el producto de la globalización y creciente revitalización de la ciudadanía. Hablar de democracia y participación solo se reduce a diseños institucionales restringidos a los elementos formales de la condición de ciudadanos, a quienes se garantiza elegir o ser elegido. Con ello se pierde buena parte de la legitimidad de una democracia que solo mantiene abiertas las puertas de los ritos formales e institucionales. En conclusión, los mecanismos de participación ciudadana son una oportunidad para que la comunidad sea parte de la democracia de un país y que ayuden en el ámbito social y económico, ya que se pueden proponer proyectos e ideas donde se satisfagan las necesidades de las personas. En lo político, se puede expresar ante las malas decisiones de sus gobernantes. La participación ciudadana está naturalmente ligada a la democracia, por ser esta la principal forma de gobierno que se sustenta en el diálogo e interacción entre los ciudadanos y los asuntos del Estado. En este trabajo se hace una revisión sobre los modelos de democracia y el tipo de participación ciudadana que se manifiesta en cada uno de ellos, con el objetivo de identificar y caracterizar los distintos mecanismos que permiten materializarla en la gestión pública. Eso se encuentra en mi aporte. Muchas gracias.